Se sabe que siempre una hormiguita, que hoy la llaman la cuentasuspiros, pero esta vez nadie la vio llegar, porque dicen que venía convertida en un pañuelo bordado con lágrimas, tan ligero que el viento lo confundía con un suspiro, y tan lleno de cariño que hasta la luna quiso acompañarlo. Si esta carta encontró tus ojos, quizá no fue casualidad. Tal vez el destino volvió a escribir tu nombre donde el corazón guarda las cosas más bonitas. Cuentan como quien no quería contar, pero terminó contándolo todo, que la cuentasuspiros nunca lleva mensajes para cualquiera. Solo aparece cuando un sentimiento ha esperado tanto, que ya aprendió a hablar bajito. Esa tarde, entre pétalos dormidos, una brisa perfumada y un cielo vestido de esperanza, siguió su camino sin hacer ruido. No buscaba llamar la atención, buscaba llegar al lugar correcto, y cuando por fin estuvo frente a él, dobló con mucho cuidado el pañuelo bordado con lágrimas. Lo sostuvo unos segundos como si abrazara un recuerdo muy querido, y con una ternura imposible de explicar, lo dejó escondido en la manga de su camisa, justo allí, donde los abrazos dejan memoria, donde las despedidas todavía conservan un poco de calor, donde los recuerdos aprenden a esperar. Dicen que el viento quiso llevárselo, pero el destino respondió: todavía no, porque ese mensaje tenía dueño. Y cuando la tela se abrió despacito, apareció una cartita muy pequeña, escrita con una tinta tan delicada que parecía hecha de suspiros. Solo decía: gracias por escucharme. Nada más, y sin embargo parecía contener un universo entero, porque hay personas que olvidan muchas palabras, pero jamás olvidan a quien estuvo allí cuando el corazón necesitaba desahogarse. Ella sabe que escuchar también es una forma de amar, que un silencio compartido puede convertirse en un refugio, y que un corazón comprendido vuelve a florecer. Desde aquel instante comenzaron a correr los rumores. Dicen que la manga de aquella camisa conservó un aroma distinto. No era perfume, era cariño, era gratitud, era ese tipo de recuerdo que perfuma los días sin pedir permiso. Y el chisme empezó a crecer. Algunos juraban haber visto pequeñas luces seguir el camino del pañuelo. Otros aseguraban que los pétalos se movían solos cuando alguien pronunciaba un nombre con verdadero amor. No
desmintió nada, solo siguió caminando, porque los secretos más hermosos nunca necesitan defenderse. Mientras caía la noche, la luna iluminó la carta una vez más. Parecía que las palabras brillaban diferente, como si el mensaje quisiera decir algo más, pero todavía no fuera el momento. Entonces el viento volvió a pasar muy despacio, no para llevarse la carta, sino para acomodarla mejor, como quien protege una promesa, como quien sabe que todavía falta un capítulo, porque las cartas de amor no siempre terminan cuando se doblan. A veces empiezan de verdad cuando alguien vuelve a abrirlas. Y dicen que ella ya está preparando otra cartita, una que todavía no se atreve a entregar, una que sigue escondida entre suspiros, esperanza y destino. Pero ese chismecito romántico lo contaremos la próxima vez. Y dicen que después de dejar aquella cartita en la manga de su camisa, no se marchó. Ella se escondió detrás de una maceta llena de flores silvestres, no porque tuviera miedo, sino porque saben que los momentos más bonitos suceden cuando nadie cree que las están mirando. La tarde comenzó a pintarse de colores suaves. El viento movía lentamente los pétalos y el pañuelo bordado con lágrimas seguía desprendiendo un aroma tan dulce que hasta los recuerdos parecían acercarse para respirarlo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La manga de aquella camisa se movió apenas, como si el corazón hubiera dado un pequeño salto. Ella inclinó su cabecita. Aquí está pasando algo, pensó. Y claro, como toda buena guardiana de los chismes románticos, decidió quedarse un ratito más, porque los secretos importantes nunca llegan incompletos, siempre llegan por partes. Dicen que al abrir nuevamente la cartita, apareció una palabra que antes no estaba. Nadie sabe cómo sucedió. Nadie vio quién la escribió. Solo apareció, como si la tinta hubiera esperado el momento perfecto. La palabra era gracias. Ella sonrió porque sabía que la gratitud tiene un idioma secreto. No necesita muchas letras, solo necesita un corazón dispuesto a recordar. Y cuentan por ahí que desde aquel instante, cada vez que el viento pasaba por ese rincón, la cartita se movía despacito, no para irse, sino para saludar, como diciendo: aquí sigo.
aquí sigo esperándote, aquí sigo creyendo. Los árboles comenzaron a guardar silencio. Hasta los pájaros parecían escuchar la historia. Porque hay cartas que no solo hablan con quien las encuentra, también hablan con quien las necesita. Miró el cielo, miró la luna que ya comenzaba a despertar y comprendió que todavía faltaba una parte del mensaje, porque las cartas verdaderas nunca dicen todo de una sola vez. Siempre dejan un pedacito escondido para la siguiente visita. Entonces tomó el pañuelo bordado con lágrimas, lo acomodó con mucho cuidado, le quitó un pequeño pétalo que había caído encima y le susurró bajito: todavía no terminas. Todavía queda alguien por abrazar, alguien por sonreír, alguien que necesita leer estas palabras. Dicen que justo en ese momento una estrella cruzó el cielo. No fue una estrella cualquiera, fue una de esas que aparecen cuando alguien pide un deseo en silencio. Ella levantó la mirada y por primera vez pareció emocionarse, porque entendió que el destino también sabe escribir cartas, solo que usa estrellas en lugar de tintas. Y desde esa noche, cada vez que alguien pronunciaba un té extraño con sinceridad, el pañuelo bordado parecía volverse un poquito más brillante, como si las palabras bonitas alimentaran su bordado, como si el cariño pudiera coserse sobre la tela. Y cuentan que eso apenas era el comienzo, porque todavía nadie ha descubierto lo que guarda doblado muy cerquita de su corazón. Y dicen que cuando por fin se atreva a abrir esa última cartita, habrá un secreto tan hermoso que hasta el viento dejará de soplar para escucharlo. Pero ese todavía no ha llegado el momento de contarlo. Y cuentan que cuando creyó que ya todo estaba en calma, escuchó algo. No eran pasos, no era el viento, era un suspiro tan suave que parecía haber viajado durante años buscando el camino correcto. La pequeña hormiguita levantó la mirada. Su bordado con lágrimas se movió apenas, como si también hubiera escuchado aquel llamado. Alguien todavía necesita esta historia, pensó, y siguió caminando. Era un caminito tan pequeño que solo podían encontrarlo quienes todavía creían en el amor. Dicen que ese sendero llevaba hasta un rincón donde los recuerdos jamás envejecen. Ahí cada carta seguía conservando el perfume del primer abrazo. Cada palabra seguía latiendo y cada promesa seguía esperando. Entró despacito y entonces ocurrió algo muy curioso. Todas las cartas comenzaron a moverse al mismo tiempo, como si quisieran saludarla, como si la reconocieran. Una de ellas cayó lentamente a sus pies. Era una carta muy antigua. Sus bordes estaban gastados
por el tiempo, pero su aroma seguía siendo el mismo. Aroma a esperanza, a ternura, a un amor que nunca aprendió a rendirse.